La semana anterior iniciamos esta serie sobre fe para las familias rotas o fracturadas, ¿sí? En este mes de mayo, que tradicionalmente hablamos sobre la familia, aprovechando el domingo anterior, hablamos sobre Sara, la esposa confundida. Hoy vamos a mirar Abraham, el padre imperfecto, ¿sí? Y teníamos esta imagen y decíamos que si su familia es así, usted no necesita este pasaje, no necesita este estudio, ¿sí? Pero cuando realmente miramos nuestras familias, ¿qué descubrimos? Que nuestras familias no son perfectas. Que todas nuestras familias de una u otra manera son familias rotas y que necesitamos de la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, para nuestras familias. Y la propuesta es que no hay familias perfectas y miramos la semana anterior Sara, la esposa confundida, ¿sí? Abraham, el padre defectuoso. La próxima semana vamos a mirar Agar, la madre soltera, y por último Ismael, el atribulado hijo. Esos son los temas que vamos a tratar las próximas semanas. El padre defectuoso o el padre imperfecto. Vamos con Abraham. Y los invito para que tenga su Biblia abierta en Génesis capítulo número 12, del versículo 1 en adelante, ¿sí? Cuando miramos a Abraham, nos damos cuenta que Abraham fue un gran hombre, un hombre de fe, un hombre muy bendecido por Dios, el padre de la fe. Pero los hombres, cualquiera de nosotros, cualquier hombre, cualquier mujer, en su mejor momento, cualquiera sea su situación, en su mejor momento, siempre vamos a ser hombres y mujeres en proceso de crecer, en proceso de madurar, en proceso de estar en las manos del Señor y ser cada día más guiados por Él y más en el proceso de esa cercanía con Dios, ¿sí? Y Dios escoge hombres y mujeres como usted y como yo para poner su tesoro en cada uno de nosotros y somos simplemente vasijas de barro. Y la historia de Abraham comienza en el capítulo 12 y vamos a mirar la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 9. Permítame, leo. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Cuando leemos estos versículos,
encontramos cómo Abraham tiene una gran historia, ¿sí? Y recuerde que estamos mirando a una familia, ¿sí? Y aquí llegamos donde el padre, Abraham, ¿sí? Y cuando miramos a Abraham, después de leer este pasaje, encontramos que Abraham fue un hombre de fe. Miren lo que dice el versículo número 1, ¿sí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y el versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces, vemos que Abraham es un hombre de fe. Dios le dice que empaque todo y arranque por aquí, ¿sí? ¿Y qué hace él? Obedece. Es un hombre de fe. Abraham en este momento tiene 75 años, o sea, no era un pollo, no era joven, estaba casi en la mitad de su vida, y él estaba en su tierra y estaba allá bien, próspero, muy bien, ¿sí? Sin embargo, vemos que es un hombre de fe porque él inicia, ¿sí? Obedece, empaca todo e inicia el viaje. ¿Qué más es Abraham? Un hombre de influencia. Fíjense lo que nos dice el versículo 4: y Lot fue con él, ¿sí? Y no solamente fue Lot, ¿quién más? Todos los que eran de su familia, sus sirvientes. Entonces, no solamente inició él su viaje, sino que su familia, en ese momento los cercanos y sus sirvientes, ¿qué? Y todos los que trabajan con él también se van. Se necesita influencia, porque uno dice: yo que me voy a ir por allá. ¿Y para dónde vamos? No, por allá. ¿Y hasta dónde? No, hasta donde Dios diga. No era fácil. Era un hombre de ¿qué? De influencia. ¿Qué más? Un hombre de oración, dice el versículo 7, ¿sí? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y el versículo 8 al final dice: e invocó el nombre de Jehová. Entonces, Abraham también era un hombre de ¿qué? Oración, ¿sí? Oración. Buscaba de Dios. Abraham también era un hombre de notable experiencia espiritual. Los versículos 7 y 8 nos habla de que construyó un altar. Donde tenía ese tiempo de oración, no solamente oraba, donde tenía ese encuentro con Dios, no solamente oraba, sino que dejaba un recordatorio, ¿sí? Y vemos que en el versículo 1, ¿sí? Él tiene ese encuentro con Dios, Dios le dice: arranque, y él va. O sea, era un hombre espiritual, ¿sí? Entonces, pensemos ahora, recuerde que estamos en el tema de familia, ¿sí? Señoras, ¿listo, señoras? ¿Sí? Mujeres, jovencitas, ¿sí? Cuando ustedes piden a Dios: Señor, yo quiero un esposo, ¿sí? ¿Cómo les gustaría que fuese este hombre? ¿Un hombre qué? Un hombre de fe, ¿qué más? De influencia, de oración, y ¿sí? Dígame si no, señoras. ¿Sí? ¿Sí? También tenía eso. Entonces, mire lo que sucede, ¿sí? Mire lo que sucede.
toda mujer, ¿cómo se sentiría con un hombre así? ¿Sí? Como decimos nosotros en nuestro diario a vivir, así me lo recomendó el médico. Un buen partido, ¿sí? ¡Qué bendición para Sarai estar casada con él! ¿Cierto? ¿Sí? ¿O no? Claro. Y eso es lo que toda mujer anhela. Un hombre de fe, un hombre de influencia, un hombre de oración, un hombre de que tenga esa vida espiritual, ¿sí? Pero cuando leemos, seguimos leyendo, ¿qué descubrimos? Que la historia no termina ahí, ¿cierto? La historia no termina ahí. Hemos visto la primera parte. Hemos visto la primera parte. ¿Fue un hombre de qué? Obediencia. Dios le dijo que vete, ¿cierto? ¿Y él qué? Se fue, ¿sí? Obediencia. Pero resulta que esta es solamente la primera parte, ¿sí? Viene la parte de la prueba, ¿sí? Pero incluso Abraham, con todas esas cualidades, hombre de fe, de influencia, de oración y de experiencia, como todo ser humano, era un hombre con los pies de barro. Un hombre con los pies de barro. Y la Biblia no lo oculta, ¿sí? Porque todos nosotros tenemos pies de barro. La fe es para personas como usted y como yo. La fe es para personas y para familias rotas, fracturadas, en necesidad. Y entonces llegamos a esta parte de la historia donde esa fe de Abraham es probada. Y lo primero que encontramos en esa prueba está en el versículo número 6. Dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Dios le dice a Abraham: mire, esta tierra es suya. Pero ¿qué descubre Abraham? Que había gente. Y le dice: bueno, Señor, usted dice que esto es mío, pero y aquí hay gente. Primera prueba. Muy bueno, ¿sí? Versículo número 10. Vamos para la segunda parte. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Segunda prueba. ¿Qué pasó? Hambre. Escasez. No nos dice si fue sequía, si fue una plaga, si fue guerra. En todo caso, cuando hay hambre, la cosa es delicada. Hay que salir a buscar, ¿sí? Y entonces, aquí es donde se va a medir ese liderazgo de Abraham. Y vamos a leer la segunda parte de esta historia. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo
ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Aquí tenemos al hombre de fe, de influencia, de oración, de experiencia, enfrentando tremenda prueba, pero esa prueba lo lleva a él a un engaño. Entonces, a medida que se acercan a Egipto, Abraham propone un plan. ¿Cuál es el plan? Le dice a la esposa: usted es muy linda, usted es muy hermosa, ¿sí? Y cuando lleguemos a Egipto, ¿qué pasa? Va a haber problema, ¿sí? Y si saben que yo soy su esposo, lo más seguro es que ¿qué? Me matan. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿En quién está pensando Abraham? En su vida, ¿sí? Aquí tenemos entonces a Abraham en su mejor momento, pero está a punto de estropearlo todo, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo en términos sencillos? ¿Sí? A mí me van a matar por culpa suya, ¿sí? Entonces, elaboremos una estrategia, ¿cierto? ¿Cuál es la estrategia? Vamos a decir que usted es ¿qué? Mi hermana, ¿sí? Usted es mi hermana, para que no me mate, ¿sí? Pero cuando leemos más adelante en el capítulo 20, en el versículo 13, vamos un poquito adelante, ¿sí? Y cuando Dios me hizo, Génesis 20:13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sí? Que este engaño, esta estrategia, no fue solamente ahí en Egipto con el faraón, fue algo que tenían planeado desde que salieron. O sea que no fue la primera vez que Abraham lo hizo, ¿sí? Y como que hasta el momento todo había salido bien, ¿sí? Todo había salido bien, ¿sí? Con lo que no contaban es con que el faraón tenía espías en toda parte buscando las mujeres más lindas para llevarlas a su palacio, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Ven a Sara, le avisan al faraón, ¿sí? Y se llevan a Sara ahí para palacio. Mujeres, piensen un momentico. Señoras, ¿están mirando? ¿Sí?
piensen que usted está casada, usted está con su esposo, ¿sí? Hacen este engaño y a usted se la van llevando, ¿sí? Y mientras usted se va alejando, lo va mirando a él y le dice, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo quedo? ¿Qué me va a pasar? ¿Sí? Eso no les había sucedido antes, ¿sí? Ese plan que habían llevado a cabo muchas veces les había funcionado, ¿sí? Hasta ese día. Y nos imaginamos que dentro de ellos pensaban, ¿qué hemos hecho? ¿En qué nos metimos? ¿En qué lío estamos? ¿Sí? Para acabar de completar todo esto, el faraón cree que ellos son hermanos. Y entonces comienza a enviarle a Abraham, ¿qué? Obsequios. ¿Sí? ¿Qué le envía? Según lo que leemos. Siervos, siervas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando para ese momento? De mucho dinero. De mucho, mucho dinero. En otras palabras, Abraham se hizo rico. ¿Cómo? Con un engaño, ¿sí? Con un engaño, con un terrible engaño, ¿sí? Abraham está fuera del palacio, con mucha riqueza, creciendo en riqueza. Pero ¿cómo creen ustedes que se siente Abraham? Avergonzado, avergonzado, impotente, alejado de su esposa. Tengo todo este dinero, pero ¿y mi matrimonio? ¿Y mi esposa? Aquí tenemos entonces al hombre de fe, al hombre de influencia, de oración, de experiencia espiritual, y no sabe qué hacer. ¿Qué necesita Abraham? Necesita de la gracia de Dios. Amén. Y todos los que somos casados sabemos eso, que para nuestra familia, para nuestro matrimonio, necesitamos de la gracia de Dios. Amén. Necesitamos de la gracia de Dios. Y ahora, ¿dónde está Sara? En palacio. ¿Cómo está viviendo ella? Ojo, aparentemente una vida de ¿qué? De lujo. No están andando por el desierto ni durmiendo en carpa. ¿Está dónde? En palacio. Pero, ¿qué estará pensando Sara? Me casé con un hombre de fe, de influencia, de oración, ¿sí? De experiencia espiritual, ¿sí? ¿Y qué? Y mira dónde estoy. ¿Cómo terminé aquí? ¿Qué descubre Sara? Que se casó con un hombre tremendamente imperfecto. Y todas nuestras esposas descubrieron eso después de que se casaron con nosotros. ¿O no, señores? Que somos hombres tremendamente ¿qué? Imperfectos. ¿Y qué necesitamos? La gracia de Dios. ¿Ya lo entendimos? Necesitamos, tanto las esposas como los esposos, necesitamos tremendamente de la gracia de Dios. ¿Sí?
la gracia de Dios para Abraham y para Sara. ¿Sí? Cuando Abraham le falló a su esposa, Dios la protegió. Dios la protegió. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Sí? Y aquí esto es maravilloso. ¿Sí? Cuando Abraham le falló a su esposa, Dios ¿qué? La protegió. Dios la protegió. Aquí vemos una maravillosa y notable intervención de Dios para salvar ¿qué? Un matrimonio que de otra forma se terminaría esa relación. Siempre que hay problemas en un matrimonio, siempre hay más de dos personas involucradas, ¿sí? Pero, pregunta, ¿qué le pasó a Sara en ese tiempo que estuvo en palacio? ¿Qué creen ustedes que le sucedió a ella? ¿Qué le pasó a ella? Como mujer, ¿qué le pasó? Como mujer, ¿qué le pasaría a ella como mujer? Como mujer. ¿Para qué se la llevaron allá? Para ser una de las esposas del faraón. ¿Qué le pasaría a Abraham? Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que han hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que es mi mujer? ¿Qué es tu mujer? ¿Sí? ¿Qué pasó en ese tiempo? 19. ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla? Ojo, ¿qué pasó con Sara? Señoras, ¿qué pasó con Sara? ¿Sería que fue abusada? ¿Cómo sabemos que Dios la guardó? Dicen los estudiosos que mirando, por ejemplo, el caso de Esther, ¿recuerdan qué pasó con Esther? Ella estuvo ¿cuánto en palacio antes de poder estar donde el rey? Un año, necesitaba un año para que la prepararan, ¿sí? Dicen, después de analizar los pasajes, que por la misericordia de Dios parece que a Sara no le pasó nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si miramos el capítulo 20 de Génesis, usted lo puede leer después, vemos que allá con Abimelech vuelven y dicen la misma mentira. Vuelven y dicen la misma mentira, ¿sí? Y lo más seguro es que si a Sara le hubiese pasado algo, ella que hubiese dicho: otra vez no, señor, otra vez no, ¿sí? Entonces vuelven en el capítulo 20 y cometen el mismo error, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Es ver cómo Dios protegió a Sara de una manera maravillosa, ¿sí? Pero también Sara descubrió que estaba casado con un hombre que imperfecto, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar cuando Sarai vuelve
con Abraham, ¿cómo sería ese encuentro? ¿Sí? Más tarde hablamos. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien. ¿Le pasa algo? Nada. Ahora hablamos. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué? Protegió a Sara. ¿Sí? ¿Sí? Pero también pensemos, ¿sí?, en Abraham. ¿Cómo se sentiría él? Como esposo, como hombre. ¿Mm? Terrible, ¿sí? Es aprender también a mirar a través de los ojos de Sara. Viendo ahí al hombre de fe, de oración, de influencia, de experiencia, ¿sí? Creo que Sara también se desilusionó mucho de él, bastante, ¿sí? Pero ahí vemos la gracia de Dios. Pero lo tremendo de todo es que en el capítulo 20 vuelven y repiten la misma mentira, ¿sí? ¿Qué es esto? No hay familias perfectas. No hay familias perfectas, ¿sí? De ninguna manera. Entonces, parecía que el matrimonio de Abraham y Sara se terminaba en Egipto, pero sin la gracia de Dios probablemente hubiera terminado. Era una situación difícil, muy, muy difícil, ¿sí? Era una situación desesperada, pero Dios intervino para librarlos. Dios intervino para salvar ese matrimonio. ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cuántos de pronto están pensando, no sé qué hacer? Hemos probado de todo, nada funciona. Como hombres, como esposos, nos hemos equivocado. Pero no olvidemos que tenemos la gracia de Dios. Y Dios hace todo lo posible para que nuestros matrimonios perduren. Por eso, mantengámonos firmes en nuestra obediencia, en nuestra fe en el Señor. Sí, esa era una cultura muy, muy diferente. Pero Dios obró en sus matrimonios. Dios obró en sus matrimonios. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Cuando miramos esta historia, en el versículo 12 y 13, nos damos cuenta que Abraham solo estaba pensando en él. Ahora pues, dice el versículo 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿En quién estaba pensando Abraham? En él. En él. Dice, para que me vaya, ¿qué? Bien. Para que me vaya bien. ¿Sí? Y viva. ¿Sí?
Señores, habla a los esposos. A veces somos muy egoístas. Pensamos solamente que en nosotros. Abraham estaba concentrado en protegerse a sí mismo. Y no pensó en lo que le podía pasar a Sara. Por eso yo les decía, por favor, piensen un momento. ¿Cómo se estaría sintiendo Sara allá en ese palacio? Sin su esposo, a punto de entrar en otro matrimonio con un hombre que no conoce. Tremendamente desilusionada porque el hombre que ella creía de fe, de oración, de influencia, está pensando solamente en él. Está pensando solamente en él. Señores, hablan los esposos hoy. Cuando fracasamos, cuando cometemos errores en nuestro matrimonio, es fácil renunciar al matrimonio. Es fácil. Acabemos con esto. Es fácil decir eso. Pero el Señor nos llama a perseverar en nuestro llamado, a confiar en su gracia. Dios había prometido bendecir a Abraham. Pero todas estas historias están en la Biblia. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros a confiar en el Señor. Confiar en la gracia de Dios para nuestros matrimonios. Nosotros leemos la historia y conocemos el final y nos parece todo muy fácil, pero no fue fácil para Sara y no fue fácil para Abraham. La una porque se sintió desprotegida, traicionada. El otro porque se sintió un miserable. ¿Cómo abandoné a mi esposa? ¿Cómo la dejé allá tirada? ¿Cómo estará viviendo? ¿Qué estará pasando? ¿Sí? Quiero dejarles los siguientes pensamientos que tenemos aquí. Cuando fracasas gravemente, lo más fácil del mundo es renunciar a tu matrimonio, rendirte a ti mismo y rendirte a Dios y desperdiciar el resto de tu vida. Abraham no hace eso. Dios ha prometido bendecirlo. Esa es la tentación. A dejar todo tirado. No, no. La gracia de Dios que llegue cada día más a nuestros matrimonios. Abraham dio un paso adelante en la obediencia de la fe y después de todas las pruebas y traumas en Egipto, simplemente sigue adelante. Eso es lo que tienes que hacer cuando sientes tu fracaso. Echas a perder tu testimonio y traes dolor a la vida de los demás. Simplemente sigue adelante con la humildad que se apodera de la gracia y Dios te bendecirá. Tenemos familias rotas, familias fracturadas, como Abraham, como Sara. Hemos tenido dificultades en nuestros matrimonios. Y estaremos pasando momentos donde decimos, ¿qué voy a hacer? Confiemos en Dios. Reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores.
Dejemos de ser tan egoístas como hombres, pensando solamente en nosotros. Pensemos en nuestra esposa. Abraham, un hombre de fe, de influencia, de oración, de experiencia religiosa, pero un hombre con pies de barro, como todos nosotros. Pero tuvo la valentía de seguir adelante. Siguió confiando en el Señor. Dios lo bendijo. Después vuelve otra vez y comete el mismo error, pero vuelve y está la gracia y la misericordia de Dios en su vida. Por eso necesitamos cada día más y más que en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que fortalezca nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras relaciones. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y quiero invitarles para que oremos en esta mañana por cada uno de nuestros matrimonios. Padre, te damos muchas gracias. Tú has sido misericordioso con cada uno de nosotros. Reconocemos que en nuestras familias, nuestros matrimonios, hay momentos donde hay fracasos, hay fracturas. Pero por más defectuosas y fracturadas que sean nuestras familias, hoy nos acercamos a ti, Señor. Confiamos en ti para decirte, Señor, por favor, bendice nuestros matrimonios, bendice nuestras esposas. Perdónanos, Señor, por todos los momentos donde hemos sido egoístas,